Volvemos a nuestro espacio de medicina en CRTV desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Ciudad Real para hablar en esta ocasión de las nuevas líneas de investigación del grupo GEON. ¿Qué es este grupo? Es el grupo de estrés oxidativo y neurodegeneración que actualmente se encuentra trabajando durante varios años para encontrar esa detección precoz de la enfermedad de Alzheimer. Como saben, el Alzheimer no tiene cura, pero ¿qué les parece si consiguieran averiguar si vamos a padecer esta enfermedad 20 años antes? El GEON es el grupo de estrés oxidativo y neurodegeneración. Empezamos en 2010-2011, cuando empezó la facultad, y a partir de ahí empezamos a trabajar en distintas aproximaciones para abordar la enfermedad de Alzheimer. Posibles nuevos tratamientos in vitro, y al final acabamos derivando en lo que os vamos a contar ahora mismo, que son nuevas estrategias diagnósticas. Como sabéis, el problema del Alzheimer es que no se puede diagnosticar de forma precoz. Entonces, cuando a alguien le diagnostican Alzheimer, ya es tarde. Hay tratamientos que son paliativos, pero una enfermedad de Alzheimer no se puede curar. Entonces, pues pensamos, dándole vueltas a ver cómo podíamos abordar esto. Llegamos a una aproximación que es lo que os va a contar Juan Ramón, mi compañero y coIP del grupo, que es la búsqueda de nuevos biomarcadores para hacer una especie de diagnóstico, un diagnóstico lo más precoz posible. Y la otra línea, que es el uso de células, fibroblastos, células de la piel, y su diferenciación a neurona, envejecimiento acelerado, y el uso de esas neuronas diferenciadas y envejecidas como biomarcador, como modelo para analizar la patología de esa persona. Ahora mismo estamos trabajando in vitro con una línea celular, pero la idea es, cuando tengamos este método bien desarrollado, de hecho aquí podéis ver, ahora os enseño un par de celulillas, de imágenes tipo. Cuando tengamos este método bien establecido, la idea es coger células de la piel de una persona, de cualquiera, de un individuo de 30 a 40 años, jovencito, diferenciar la neurona en una placa de cultivo y después envejecerlo, llevar esa célula a una edad de 70 a 80 años, que es cuando en realidad te pueden diagnosticar el Alzheimer, de forma que podamos predecir en una placa de cultivo en cuestión de un par de meses si una persona va a sufrir Alzheimer o no cuando llegue ya a la edad, iba a decir adulta, pero no, cuando ya sea anciano. Entonces, ¿se puede decir que estamos precondicionados a tener Alzheimer? ¿No depende tanto de nuestra vida? El problema del Alzheimer, Alzheimer hay dos tipos. Hay un Alzheimer con base genética, que es un Alzheimer familiar, que eso sí que se puede predecir con test genéticos, pero la inmensa mayoría de los casos son esporádicos. Entonces, si tú vas a sufrir Alzheimer esporádico, no vas a saberlo hasta que no tienes los primeros síntomas. Si tienes los primeros síntomas con 50 y tantos, 60 años, ya es tarde, porque tú ya empiezas a sufrir, a sufrir esa enfermedad alrededor de los 30 y tantos, aunque todavía no tienes ningún síntoma. Aquí podéis ver cómo hemos hecho, esto es una línea celular, son fibroblastos de ratón, que hemos cultivado en plástico durante 5 semanas. Entonces aquí tenemos a tiempo cero, 1 semana y 5 semanas, las células creciendo en plástico, en monocapa, y aquí unas ampliaciones donde vemos células control, células que hemos diferenciado pero están en semana 0, con lo cual todavía son fibroblastos, son células de piel normal y corrientes, y aquí en 1 semana 5, desde el tratamiento de diferenciación, aquí tenemos células de piel, que son normales y corrientes, y aquí son neuronas que hemos diferenciado a partir de estas células de piel. Si veis, morfológicamente son muy diferentes, estas células son muy alargadas, no tienen nada que ver con estas de aquí, que son mucho más fusiformes. Hemos utilizado una serie de marcadores para comprobar que efectivamente son neuronas. De hecho, aquí podéis ver en naranja actina, que esto marca todas las células de piel y también neuronas, y aquí podéis ver este marcador, que es la beta-3 tubulina, que es un marcador de células neuronales, que en fibroblastos, en células de piel no diferenciadas, no sale, se ve negro,
pero en células, en neuronas diferenciadas, sí que se ve de color verde, porque efectivamente son neuronas que hemos diferenciado a partir de fibroblastos, de células de piel. Y aquí podemos ver una ampliación donde se ve pues, un resultado bastante interesante. Son estas células que parecen neuronas, pero se ven de color naranja, no hay color verde, son células que parecen neuronas, pero todavía no lo son. Y aquí al lado son células que están en una etapa posterior de diferenciación, ya sí que son neuronas, ¿vale? Es más, hemos podido estudiar el fenotipo de estas neuronas con otros marcadores y pues vemos que hay distintos porcentajes de neuronas glutamatérgicas, colinérgicas y GABAérgicas, que aquí es el punto en el que estamos todavía, que es caracterizando estas distintas poblaciones neuronales. Entonces la idea es con este método pues, estandarizarlo o hacerlo un poco más robusto y extrapolable a humanos para luego eso poder utilizar biopsias, pequeñas biopsias de piel de pacientes de Alzheimer o de cualquier individuo, pues, para luego hacer todo esto, toda esta diferenciación in vitro y estudiar si estas neuronas se comportan como neuronas patológicas o como neuronas viejas pero normales. Y así podremos discriminar entre si un individuo pues, va a envejecer de forma normal o va a tener una patología de tipo neurodegenerativo, en este caso Alzheimer. Bueno, como ha dicho mi compañero Mario Durán, lo que también hemos tratado de investigar es una palabra, ¿no?, que son biomarcadores. Se utiliza mucho, está ahora muy en boga, ¿no? Se han hecho muchísimos estudios. En nuestro caso lo queremos para enfrentarnos a la enfermedad de Alzheimer. La idea de todo esto es conseguir una herramienta que nos permita detectar marcadores, o sea, las bases que hay dentro de la enfermedad de Alzheimer, para poder así decidir un poco cómo atajarla, ¿no?, cómo luchar contra ella. Pero el objetivo tiene que ser un poco más ambicioso, y la ambición aquí es que tiene que ser algo que se pueda aplicar en clínica. Si nosotros ideamos una tecnología para identificar biomarcadores y al final no podemos aplicarla en la clínica, el paciente no va a recibir esta información, no va a poder beneficiarse de todo este conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado haciendo? Pues en colaboración con el Hospital de Albacete, pues hemos estado trabajando en un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene una ventaja. Bueno, sabemos que está la sangre, hay otros fluidos, ¿no?, como la orina, la saliva, pero el líquido cefalorraquídeo es un líquido que discurre alrededor del cerebro. Entonces, irriga el cerebro. Y al irrigar el cerebro, cualquier problema que hay en el cerebro, al final se refleja en ese líquido. Nosotros hemos profundizado en detectar cuáles son los marcadores que hay en ese líquido que nos permite saber que es un Alzheimer, pero no un Alzheimer avanzado, sino un Alzheimer cuando todavía ni siquiera una persona sabe que tiene Alzheimer. Sabemos que eso es posible hasta 20 años antes de que se detecten los primeros síntomas. Los primeros síntomas, que al fin y al cabo son pérdida de memoria a corto plazo, se me olvidan las llaves, no sé dónde están, y así continuamente. Eso es el déficit cognitivo ligero, donde todavía el Alzheimer no ha evolucionado. Y hemos publicado una serie de artículos donde hemos aglutinado toda esta información de biomarcadores para llegar a una conclusión. Y lo más importante de todo, y lo que es la perspectiva de futuro, es que hemos utilizado toda esta información de biomarcadores para desarrollar una tecnología que es un estudio en placa que permite monitorizar el líquido cefalorraquídeo, cómo se encuentran un montón de marcadores que todos juntos nos permiten saber el estado del cerebro, cómo se refleja ese cerebro, ¿no?, cómo está. Esa tecnología está bajo patente, ahora mismo hemos iniciado una patente apoyada por la Universidad de Castilla-La Mancha, la que estamos haciendo ahora mismo unas pruebas para ver si es aplicable, porque estamos hablando de que en clínica no supondría más de una inversión de 80, 100 euros por paciente, y eso permitiría saber si esa persona tiene un déficit cognitivo ligero asociado a Alzheimer o simplemente es un déficit cognitivo ligero, pues como otras personas desarrollan, que no tiene por qué ser patológico. Y eso nos permitirá un poquito ver cómo evoluciona la enfermedad y tratar de atajarla desde el principio. Claro, el problema que tenemos aquí, ha dicho mi compañero Mario, no hay tratamiento para la enfermedad, eso ya lo sabemos. Pero si conseguimos ver antes de que se desarrollen los primeros síntomas algunos objetivos a los que trabajar, ¿no?, a los que tratar, a los que arreglar, para que
no evolucione tan rápido la enfermedad, que eso ya sería un éxito, pues nosotros estamos empleando todos los esfuerzos que tenemos en conseguir identificar estos puntos clave para poder tratar. Una de las cosas que hemos podido observar en el líquido cefalorraquídeo es que los componentes que tenemos son componentes, bueno, hemos estudiado las proteínas, ¿vale? Las famosas proteínas, ¿no? Que ya los biomarcadores en general principalmente son proteínas porque son los obreros de la célula, ¿no? Son los que llevan a cabo todo el trabajo dentro de la célula. Y si falla uno, nos puede ser la causa de que haya un problema dentro de la célula. Entonces, hemos identificado en el líquido cefalorraquídeo un montón de proteínas. Muestro esta imagen porque llamó mucho la atención observar que esperábamos muchas proteínas que fueran del líquido, que estuvieran por ahí solubles, pero hemos encontrado que hay mucha celularidad, es decir, que las proteínas que encontramos en el líquido cefalorraquídeo, gran parte de ellas corresponden a células, es decir, que aumentan la celularidad de alguna manera, o bien están muriendo células en el cerebro y se está yendo todo el contenido interior de esas células al líquido cefalorraquídeo. Eso nos ha aportado una cantidad de información importante, ¿no? Hemos podido identificar, como veis aquí a la derecha, una serie de rutas metabólicas, es decir, rutas de funcionamiento de la célula que están alteradas o que se pueden ver alteradas en el líquido cefalorraquídeo y que son un fiel reflejo de lo que está ocurriendo en Alzheimer en el cerebro. Con lo cual, pues podemos saber en qué punto, porque hay fármacos para distintos puntos, para trabajar distintos puntos, para que tengamos más proteínas, menos proteínas, según el efecto que esté teniendo la proteína, si hace falta más o si al revés, lo que hace falta es menos. Esta imagen de aquí es muy caótica, ¿vale? Pero representa una serie de proteínas. Todas esas proteínas son distintos estudios, un total de 47 estudios, donde podemos ver si esa proteína, hay una carencia en Alzheimer, con una flechita hacia abajo, es que esa proteína se está perdiendo en los enfermos de Alzheimer, por lo tanto, una solución sería conseguir que aumentara los niveles de esa proteína. Y hay algunas proteínas que hemos podido investigar que son muy importantes, ¿no? en este efecto, ¿no? Pues, tal vez la más llamativa sería la VEGF, pero de esa proteína ya se conocía un poco, pero hay algunas otras que son las que están aquí abajo con nombres muy raros, y no voy a entrar en ellas, pero que se desconocía hasta que hemos llevado a cabo este estudio. Con estas nuevas proteínas es con las que estamos diseñando un chip para permitir coger líquido cefalorraquídeo de personas, aplicarlo y verlo en ese chip y detectar qué ocurre si realmente es un Alzheimer o si no es un Alzheimer y es una demencia asociada a otras cosas o si simplemente pues, no tiene nada relacionado con demencia. ¿Vale? Entonces, toda la base es ir detectando proteínas, biomarcadores, e ir metiéndolas en un saco, ¿no? En un saco al que luego vamos a acudir para hacer una chip y decir, mira, de todas estas que hemos visto, estas 15 vamos a mirarlas en los pacientes. Las miramos en los pacientes y decimos, ah, pues sí, resulta que cuando cambian 10 de ellas, tiene Alzheimer, pero si solo cambian 5, no tiene Alzheimer. Entonces, permite hacer un juego importante que nos ha permitido, efectivamente, como decía, con el apoyo de la universidad, iniciar una patente a nivel de española que ahora vamos a lanzar a europea. Nos preguntamos qué relación tiene la enfermedad de Alzheimer con un tumor cerebral, concretamente el glioblastoma. El Grupo GEON trabaja en una investigación que recientemente se ha publicado en una revista internacional. Puede parecer un poco dispar este trabajo que es sobre glioblastoma, que es un tumor cerebral, si tienes en cuenta que pues bueno, la otra línea del grupo es el Alzheimer y en realidad el nexo común es la bioenergética y la desregulación de la mitocondria. La mitocondria es el orgánulo que produce la energía celular, digamos la mayor fuente de energía celular. Pues en ambos casos, tanto en Alzheimer como en glioblastoma, las mitocondrias no funcionan bien, se fastidian y digamos, ese mal funcionamiento de estas mitocondrias da lugar pues, a la neurodegeneración o al mal funcionamiento de las neuronas en un caso o a la desregulación y la hiperproliferación como es en el caso del tumor cerebral, del glioblastoma. ¿Vale? Entonces, controlando esa bioenergética o controlando esa mitocondria, que es lo que nos planteamos en su momento,
pues pensamos que podríamos de alguna forma ralentizar, frenar el progreso del Alzheimer en una línea y por otro lado pues intentar frenar también esa agresividad de ese tumor cerebral. Y como digo, el nexo común es la mitocondria y la desregulación de este orgánulo y la producción de energía. Me comentaba el profesor Frontiñán que después de muchos años de estudio, la coenzima Q10 es una de las claves de esta investigación que nos gustaría que nos contara. Sí, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, estudiando esta enzima porque tiene capacidades antioxidantes, ¿vale? Entonces, inicialmente entramos en el mundo del Alzheimer y tenemos varios estudios al respecto y ahora, con unos resultados preliminares que teníamos, pues lo que comprobamos es que este compuesto, esta molécula, reduce el tamaño de tumores cerebrales, de un tumor muy agresivo, que es el glioblastoma, en modelo de ratón, en ratones. Entonces, es un avance muy... Yo creo que es importante porque es un compuesto que es muy barato, muy fácil de producir, fácil de conseguir, que está aprobado por diferentes agencias del medicamento y que la gente, hay muchas personas que lo toman de suplemento normal, o sea que, entonces bueno, creemos que por eso es algo importante. Bueno, ¿y cómo se llegó a este descubrimiento? Pues ha sido un trabajo de mucho tiempo. Esto lo empezamos a hacer en el año 2012 aproximadamente. Empezamos haciendo estudios relacionados con la radioterapia porque en base a algunos estudios previos vimos que añadir este tratamiento con este compuesto hacía las células del tumor más sensibles a la radioterapia. La radioterapia mataba más, ¿vale? Por decirlo de una forma. Entonces eso ya lo publicamos en el año 2018 y lo que hemos hecho en estos años ha sido continuar y pasamos de trabajo en modelos celulares, que es lo más básico, pero que es lo que más información nos aporta a nosotros los investigadores, pasamos a modelos de ratón. Entonces hicimos ratones que tenían los tumores cerebrales humanos dentro de los propios ratones, diferentes modelos, y les dimos el tratamiento con el antioxidante. Lo que comprobamos es que este efecto sobre la reducción del tumor se debía no solo a la función antioxidante, sino a la función que tiene este compuesto sobre la energética celular, sobre la mitocondria, como ha comentado Mario previamente. Entonces, en este artículo último hemos comprobado pues, que el efecto de reducción del tumor, que sería como lo más llamativo, se debe a una serie de eventos que este compuesto influye sobre ellos. En la vida práctica o en la clínica, como soléis vosotros comentar, ¿qué supondría? Pues creemos que es un avance importante porque este tipo de tumor, el glioblastoma, es uno de los tumores más agresivos. La tasa la esperanza de vida una vez que es diagnosticado es de unos 20 meses en el mejor de los casos, y con este tratamiento nosotros lo que proponemos es incorporarlo al tratamiento clásico que se da, que es cirugía, quimio, radioterapia, incluir este tratamiento con el coenzima Q10, y creemos que puede incrementar un poquito la esperanza de vida de estos pacientes. No va a ser una medida muy alta, pero en base a nuestros resultados preliminares consideramos que puede ser importante porque no solo va a incrementar la esperanza de vida, sino la calidad de vida de estos pacientes. Aquí en este estudio ha trabajado la Facultad de Medicina con el grupo GEON, con el IREC. Sí, pues ha sido un trabajo multidisciplinar, porque en un trabajo de tanto tiempo en el que hemos mirado tantos parámetros, pues necesitamos a colaboradores. Entonces tenemos colaboradores propios de la UCLM, como puede ser gente del IREC, como puede ser otros investigadores de la propia Facultad de Medicina, y también del IMACI, del Instituto de Matemática Aplicada, de la Escuela de Ingeniería, y luego también tenemos colaboradores externos de Salamanca y del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Entonces son distintos expertos que nos han aportado su punto de vista y su conocimiento para poder construir esta historia. Se ha publicado una revista científica importante en el campo y son revistas internacionales. Los científicos lo que hacemos es que normalmente nuestro trabajo lo tratamos de publicar siempre en revistas internacionales para que lleguen para que lleguen a todos los investigadores y que esto sea pues una miga de pan más en todo el que ayude a entender mejor esta enfermedad, el tratamiento, etc. Y a lo mejor eso no me lo sabes responder, pero esto ¿cuándo llegará aquí, por así decirlo? Pues nuestra idea es iniciar un ensayo clínico que sería el siguiente paso, porque como lo he comentado, uno de los aspectos positivos que tiene este compuesto es que está aprobado por las diferentes agencias del medicamento. Entonces, bueno, sabemos que la dosis que vamos a utilizar no es tóxica, entonces nos podemos saltar un poquito ese paso y empezar ya con ensayo clínico en pacientes. Ahora lo que nos toca es empezar conversaciones con oncólogos que estén dispuestos a involucrarse en un ensayo clínico. Sería el siguiente paso y por nosotros
pues cuanto antes mejor. Y bueno, imagino que la investigación no para, ¿esto va a continuar? ¿Tenéis otras líneas? Sí, bueno, ahora mismo tenemos bastantes líneas un poco diversas de investigación, centradas en temas de Alzheimer principalmente, pero queremos continuar también tratando de entender este papel que tiene este antioxidante en el glioblastoma. Entonces nuestra idea es probarlo, además de intentar iniciar el ensayo clínico cuanto antes, probarlo en otros modelos, en otros tipos de tumores, en tumores extraídos de pacientes para ver si funciona igual, etcétera.